Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum llamado el Plan México. ¿Cuáles van a ser las acciones económicas que México va a tomar en torno al futuro reto que tenemos de manera económica a nivel mundial? Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en este espacio nuevamente, en donde, pues bueno, vamos a analizar el día de hoy el tema sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, en un evento muy importante, en donde, pues, de manera clara se mostró la unidad de México. Estuvimos y vimos dentro de ese evento prácticamente a todo el gabinete. Me llamó mucho la atención que en el anuncio estaba todo el gabinete, absolutamente todo, pero no estaba Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Aún así sí estaba el secretario de la Sedena, estaba el secretario de Marina, estaba Rosa Isela como la secretaria de Gobernación, en fin, estaba el doctor Kersenovich, en fin, el gabinete prácticamente completo, pero llamó mucho la atención, o al menos a mí me llamó mucho la atención, que no haya estado Omar García Harfuch en el templete en donde estaba todo el gabinete. Sin duda también estuvieron todos los gobernadores, hubo una presentación bastante extensa de todas las personas que estaban asistiendo ahí, todos los gobernadores, representantes legislativos también, y los empresarios. Por ahí vimos en los empresarios a personas destacadas del empresariado mexicano, y Altagracia digamos que coordinando todas las acciones junto con los empresarios. Vimos también por ahí a Carlos Slim Domit. En fin, había un tema de que se vio, en mi punto de vista, unos grandes signos importantes sobre el tema de la unidad en México. Es decir, sí hay momentos en donde hay coincidencias, aunque haya diferencias políticas, aunque haya diferentes opiniones. Pues bueno, me parece que en este caso México tiene una función muy importante, que primero es priorizar al país antes de los idealismos políticos que pudiéramos tener cada uno. Y esto me parece que fue algo muy interesante, un ejercicio interesante. La presidenta claramente estaba bastante contenta. La vi contenta, con un semblante lleno de entusiasmo, con un semblante, y pues bueno, no es para menos. A ver, al final de cuentas, después de las declaraciones del presidente Trump en la Casa Blanca, en donde anunció el tema de los aranceles, que es lo que vimos el programa del día de ayer, pues bueno, claramente para México, a mí me parece que es un pequeño, digamos, paso más adelante. Sí, lo puedo llamar como un triunfo. Habrá que ver cómo terminamos las cosas, porque no podemos ser completamente triunfalistas en el sentido de que no todo está completamente arreglado. Y en torno a eso, pues bueno, prácticamente el comentario, yo creo que a México ayer le fue bien. Creo que nos fue mucho mejor de lo que quizá todo mundo vaticinaba, de que se venía una situación. A ver, hay temas que hay que arreglar, como el tema de los aranceles, por supuesto, sobre todo a la industria automotriz, que como lo hemos hablado, pues es una industria sumamente importante. Estamos muy integrados con la economía de los Estados Unidos en ese ámbito, pero también me parece que hay muchas cosas, y me parece que eso es lo que justamente hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que tuvieron un estudio importante, se nota que ha habido un trabajo en materia de economía meticuloso para poder desarrollar estos 18 programas o puntos o acciones, como lo queramos ver,
para poder robustecer la economía mexicana. Evidentemente sabíamos que iba a haber una declaración de nuestra presidenta en torno a el tema de los aranceles. Bueno, pues dentro de esas 18 acciones que hay sobre el Plan México, pues hay cosas muy interesantes. En principio habló del tema de la autosuficiencia alimentaria. Y creo que la autosuficiencia alimentaria es un tema no menor para una economía como la nuestra, en donde pues, generamos demasiado, tenemos una producción muy interesante de maíz, de frijol, de leche, arroz, etcétera, y pues bueno, muchísimos otros productos, que es donde actualmente tenemos tasa cero con Estados Unidos. Y en el tema de la autosuficiencia alimentaria, a mí me parece importante poder resaltar que va a haber un incremento bastante interesante en la producción de maíz. Acordaron, o la intención, digamos, del gobierno de México es incrementar casi 4 millones de toneladas de maíz blanco al año. También me parece que en la parte de frijol hay algo importante, casi es el doble en cuestión de la producción, y esto es evidentemente escalado porque pues obviamente todo este tipo de productos agroalimentarios pues tienen una temporalidad. Entonces pues bueno, vamos a ver eso. Creo que es importante también en cuestión de la producción de leche. ¿Qué es lo que está buscando? Digamos aquí el mensaje de la ampliación de la autosuficiencia alimentaria, a mi parecer, es decir, ok, tengamos primero a nuestro país tranquilo en las cuestiones básicas, que es la alimentación, para poder ir avanzando con todo esto. Ahí me parece que hay un mensaje muy importante para la gente del campo. Entonces, pues bueno, esto es algo que definitivamente lo vamos a ir analizando, y sobre todo lo vamos a ir viviendo todos los mexicanos, toda la población de México va a tener esto. A mí me parece esto una buena medida. Después la parte energética. A ver, sin duda, un país que tenga autosuficiencia energética es un país fuerte, es un país poderoso. Y esto tiene algo que ver. Recordemos que en México, de manera muy particular, compramos algunos energéticos como gasolinas y demás. El gas natural, es importante poder tener la reducción de importaciones de gas natural, y bueno, esto fue uno de los puntos más importantes. Otro de los puntos importantes son en cuestión de la Comisión Federal de Electricidad. Se va a realizar una inversión de más de 3.500, una inversión para poder generar 3.585 megawatts adicionales. Esto es prácticamente aumenta pues una capacidad del 25%, y lo más importante de esto es que serán sobre energías renovables. Eso me parece un gran anuncio, y aquí es donde hay una cabida importante para la inversión obviamente extranjera, que al final de cuentas es una medida para poder incentivar la economía. También habló en cuestión de infraestructura para la CFE. Van a haber cerca de 59 proyectos de red nacional de transmisión y redistribución eléctrica, lo cual también me hace falta. Hay muchos lugares en este país en donde también hace falta ese tema de los carriers de la electricidad. Y pues bueno, obviamente la parte del fortalecimiento, habló del tema de las adquisiciones sobre la Comisión Federal de Electricidad. Me refiero, o me imagino que se refiere a poder ejercer de mejor manera el gasto en cuestión a las inversiones que son coyunturales para nuestro país. También hubo un tema sobre obra pública, ¿no? Va a haber ahí la obra pública. Recuerden ustedes que pues bueno, es uno de los rubros o de los grandes rubros en donde los gobiernos ejercen ese gasto justamente para poder incentivar la economía, para que a las familias les llegue más dinero, y esto pues bueno, pueda ejercer un gasto, y al final de cuentas es una cadena
de tanto de suministro como de compra y venta, inclusive que permea sobre todo mucho más en la población en general. Anunció una construcción sobre infraestructura vial de casi 2,000 kilómetros, con más de 11 distribuidores vial en todo el país y carreteras. Habló de 114 caminos artesanales para los pueblos originarios o los pueblos indígenas, que también justamente estaban ahí presentes representantes de los pueblos originarios. Y hasta hubo en algún momento una voz por ahí que dijo pueblos indígenas. Entonces fue un momento interesante, también sujeto a análisis después. En la parte de construcción de vivienda, aquí me parece que está interesante. Van a incrementar más de 180,000 viviendas construidas en conjunto con el Infonavit, por supuesto, y para poder generar, digamos, toda esta parte de la vivienda que van a hacer los constructores, también el gobierno federal está haciendo un plan que a mí me parece esto muy inteligente. No nomás es cuestión de el anuncio de la vivienda, porque si bien es cierto es que los empresarios invierten en el tema de la vivienda, la realidad es que muchas veces a la gente no tiene el dinero suficiente para poder aspirar o para poder adquirir su vivienda. Entonces va a haber más de 577,000 nuevos créditos para la adquisición de la vivienda. Eso me parece importante y me parece coyuntural. Pues bueno, el tema de fortalecimiento de fabricación de bienes de consumo, obviamente van a impulsar a los sectores prioritarios como el tema de la industria textil, el calzado, los muebles, la ropa, los juguetes. La verdad es que a mí sí me sorprendió la parte de los juguetes, le quiero decir con toda, no sabía que en México teníamos una producción importante quizá de juguetes, y a lo mejor son ese tipo, según los análisis, entiendo en la parte textil, entiendo bien, en el calzado lo entiendo bien, en los muebles también, porque son, digamos, productos que Estados Unidos consume bastante. Entonces lo que están haciendo es justamente, como somos una nación que está muy integrada con ellos, pues poder generar ese intercambio y entonces ganarle un poco más de terreno a otras industrias, no dejando afuera evidentemente la importancia que tiene la industria automotriz, que me parece que el gobierno sigue avanzando con esto. Ahora, en cuestión de la industria automotriz, el anuncio fue el fortalecimiento, digamos, del mercado interno, es decir, la producción de los vehículos, ¿no? Incrementar el 10% de producción de vehículos, pero para el mercado interno, es decir, los vehículos que más se consumen en México. Y elevar también el 15% del contenido nacional de partes mexicanas a la cadena de suministro de la industria automotriz. Esto es un anuncio también bastante importante. En cuestión de la industria farmacéutica y equipos, me parece que ahí van a hacer un tema de simplificación de trámites y demás. Vendrá un aumento importante en la producción de la industria petroquímica, proyectos de inversión mixta, lo que también trae inversión a nuestro país. Hay un muy claro interés por parte de muchas empresas transnacionales petroleras y que están en la industria de la petroquímica para venir a invertir a México, y esto también va a tener que tener un tema muy interesante sobre cómo van a manejar ahora bien el gobierno el tema de la reforma judicial. Es muy importante, y a mí me parece que en este momento la doctora Sheinbaum, que me parece, insisto, es una mujer creo que bastante inteligente, que ha logrado tener una postura mesurada, que eso logró que pudiéramos tener una estrategia para podernos colocar mejor en la negociación, y creo que México sale bastante bien librado de este tema. Entonces ahí vamos a echarle ojo a ese tema, porque a mí me parece que las cosas podrían cambiar. En el tema de obra pública, esto me parece que va directamente a un cambio en la nueva ley de adquisiciones, para poder implementar que se contemple más del 65% de compras nacionales. Eso es por parte del gobierno, por supuesto.
el aumento a la venta de productos nacionales en las cadenas de autoservicio. Esta medida ya la habíamos empezado a ver en algún tiempo y hay un muy buen acuerdo para que justamente toda esa mercancía que tiene el nuevo sello que lanzó la Secretaria de Economía y el secretario Marcelo Ebrard sobre el sello de Hecho en México, es poder incentivar que ese tipo de productos puedan llegar con mayor velocidad y con mayor facilidad a las familias mexicanas. Por supuesto, también ya en otros temas mucho más elaborados, la parte del fortalecimiento de la industria de semiconductores y paneles fotovoltaicos. Esto hay una producción nacional, entonces van a querer impulsar la producción de la fabricación de estos semiconductores y paneles, porque a mí me parece que también en los últimos años del gobierno de la presidenta Sheinbaum vendrán cosas interesantes en torno a esto. Hay que recordar la parte, digamos, el corte científico de Claudia Sheinbaum, y ella está muy inmersa y muy digamos enrolada sobre el tema de las energías renovables y demás. Entonces pues bueno, me parece que esto es uno de los temas para poder lograr la sustitución de esa energía. Entonces si ya vamos a tener aumento de producción, superávit en producción energética, pues bueno, tener un superávit mayor en cuestión de energías que nosotros podamos captar, y me parece que en torno a esto viene inversión tecnológica, por supuesto, y en donde se establecerán algunas colaboraciones internacionales con empresas y con gobiernos extranjeros. Esto tendrá que ver también seguramente con el tema del involucramiento de Canadá y sobre todo de la Unión Europea para estos fines en nuestro país. La industria de las baterías, ¿no?, que también es un tema interesante para poder producir baterías de litio. Recordemos que en México tenemos un hallazgo interesante sobre el litio y poder tener esos componentes. Entonces me parece que el gobierno está haciendo muy bien en poder saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son la posible incursión en nuevos temas que anteriormente de una manera con una retórica política estuvieron muy manoseados y tal, pero me parece que este es el momento perfecto en donde se genera una coyuntura muy interesante para que entonces la presidenta y el gobierno de Claudia Sheinbaum puedan tomar este paso y siga adelante. Hay otra cosa que estuvo importante, y esto le va a llamar la atención a todos aquellos productores de contenido y productores de películas y demás audiovisuales. Va a haber un fomento ahora a la producción audiovisual. Recordemos que en México estuvo eso muy parado durante muchísimo tiempo, entonces supongo que vuelven a querer atraer a los productores y a las grandes producciones de películas a que vengan a volver a hacer y a crear contenido cinematográfico y televisivo en México. Tecnología digital, por supuesto, la promoción del desarrollo de software. Hay ahí un par de compañías mexicanas que están haciendo incursiones interesantes en software y aplicaciones móviles. Me parece que también en el ámbito de videojuegos, ahí no sé si seamos exactamente tan competitivos como otros países como Japón, China, Estados Unidos, pero bueno, al final de cuentas es parte del tema. Y pues bueno, lo último que vimos es en cuestión del fortalecimiento de estas últimas industrias: calzado, textil y confección, el área de juguetes, que para serles bien honesto me sorprendió, y pues prácticamente esos son los 18 puntos que pone ahí la presidenta Sheinbaum. Entonces me parece que hay ya manera de poder concluir. Me parece que hay temas interesantes sobre el anuncio de ellos. Por eso me parece que la presidenta ayer estaba bastante feliz y estaba muy contenta sobre, uno, creo que el gran resultado que obtuvimos en todos los mexicanos, ellos evidentemente en la parte de la interlocución política, y nosotros pues definitivamente podremos recibir esa parte del beneficio, aunque no todo está perfecto. Es decir, sí hubo cambios, y me parece que esos cambios fueron orillados por las declaraciones de Trump en torno a que quiere tener una mejor posición para poder negociar,
me parece que México también mueve muy bien sus fichas para poder contrarrestar, digamos, los efectos económicos o los colaterales que esto pueda tener. Así que me parece que los retos interesantes del Plan México pues son significativos, las acciones también son bastante significativas y creo que veremos un tema y le vamos a dar paso en cuestión de infraestructura, la modernización, en cuestión de sustentabilidad, a garantizar el crecimiento económico y tener situaciones ambientales responsables. Entonces, pues bueno amigos, esto fue todo el día de hoy. Fue un programa un poquito más extenso porque el contenido es mucho mayor. Sin embargo, creo que México está en una posición estratégica que puede ser ambiciosa. ¿Será México que se pueda convertir en una potencia mundial? ¿Qué opinan ustedes? Déjenos saber. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa de Estado Crítico, en donde seguiremos analizando las situaciones económicas, políticas de nuestro país y su implicación fuera de México. Les agradezco muchísimo habernos escuchado. Si les gustó este programa, compártanlo, denos like y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.